Bueno, voy a hacer del ponente una presentación breve para dejarle que bueno, solamente resaltar que yo soy Diego Tejano, de principal urbano, nacionalizado en España, y ha dedicado prácticamente toda su vida a la investigación de esta cultura de la Atlántida. Un gran estudioso, conocedor y traductor de los jeroglíficos, o sea, que cuando él va a hacer una investigación lo hace a través de alguien que sabe traducirlo. Es un gran especialista en epigrafía, que para quien no lo sepa, pues son los signos más antiguos que se conocen de la época prehistórica. En concreto, ahora, después de colaborar en el documental que dio a conocer al mundo entero, o la casa política de Parlante de Jaén, ahora está preparando otro documental que ya lo diré cuando se podrá ver, y decirles también que ha traído algunos de los libros en los que tratan de este tema, por si alguno de ustedes quiere comprarlo, que estamos aquí a disposición. Y dejo de la palabra porque aquí el tiempo de... Bueno, buenas noches. Perdonad, que es que retumba mucho el audio, ¿no? No estoy acostumbrado a un audio así tan claro, ese por la cúpula. Bueno, primero que nada, disculpad porque he llegado un poquitín tarde, primera vez en mi vida que me pasa esto, pero bueno, ha sido unos problemas que no he podido controlar. Ya está. Soy un poco nuevo aquí en este tema. No sé exactamente cómo empezar la conferencia hoy, de verdad, porque es que ayer di la misma conferencia en Granada, pero hay una pequeña diferencia entre lo que di en Granada, lo que di aquí. También ya di esta misma conferencia el 27 de septiembre, ¿no?, del pasado año, y la di un poquito sí saltándome muchas cosas porque me preocupaba la gente que estaba de pie, y ahora mismo realmente es como que no recuerdo bien lo que di, lo que no di. Entonces pido disculpas a los que estuvieron presentes en aquella, que a lo mejor vuelvan a ver otra vez lo mismo, porque es que no recuerdo bien exactamente ahora qué fue lo que no di y lo que no di. Entonces, lo primero que quiero hacer antes de empezar la conferencia es aclarar un tema de concepto, porque en estos días que he estado aquí, comentarios que me han llegado, he visto que todavía sigue existiendo esa especie de confusión sobre el tema del mito, o sea, el tema de la Atlántida como mito. El argumento que se sigue utilizando para despreciar directamente a la Atlántida, rechazarla, es que eso es un mito que se inventó Platón. Vale. Vamos allá. El problema es que no solo Platón nunca dijo que fuera un mito, cuando él siempre explicaba muy bien en todos sus textos cuando hablaba de un mito y cuando no hablaba de un mito. O sea, es que eso es una cosa que cualquier persona con un mínimo de cultura platónica, que haya estudiado la obra de Platón, lo sabe. Platón, cada vez que utiliza un mito, lo dice, esto es un mito, y va explicando el mito, cuando se vale de los mitos, tanto para criticarlos, que es lo que por lo general hacía, él odiaba los mitos, precisamente, como para utilizarlos como ejemplo de algún tipo de diálogo filosófico. Y cuando utiliza una alegoría, también lo explica, que está utilizando una alegoría. Por ejemplo, la caverna, que se suele decir el mito de la caverna, es un error. Él dice bien claramente que es una alegoría, una imagen, no un mito. No tiene nada que ver con un mito. Pero cuando llega el diálogo del Timeo y el Critias, ahí aclara varias veces que esto no es un mito. Dice, es una historia verdadera, que en griego es alethinon logón, basada en antiguas tradiciones. Entonces yo pienso que eso es lo primero que tenemos que tener claro, que el propio autor siempre fue honesto en el material con el que trabajaba. Esto es un mito, esto no es un mito, esto es una alegoría y esto es una historia. Y eso es lo primero. Y lo segundo, el concepto de historia que existía en la época de Platón. No es el concepto que tenemos hoy en día moderno, de creer que la historia es sinónimo de verdad, entre comillas, porque la historia se sigue manipulando todavía. Incluso hasta en tiempos recientes se manipula. Pero bueno, en la época de Platón, la historia, el concepto que se manejaba era logografía, no ni siquiera el término historia. Prácticamente creo que Platón mismo y Aristóteles son los primeros que empiezan a utilizar la palabra historia, porque el propio Heródoto no había utilizado la palabra historia. Le llamamos el padre de la historia, pero no utiliza la palabra historia.
Antes de Platón lo que se usaba era logografía, y el género logográfico, que es, digamos, el equivalente a historia, precisamente era un género donde se mezclaba historia, mitos y leyendas. No existía el concepto de historia pura, sin mitos y leyendas. O sea, todo estaba mezclado. Hay una parte de historia, de hechos históricos, o sea, hechos que se consideran reales, que ocurrieron, y hay una parte de leyenda y de mito. Ese era el concepto de historia, no solo en la época de Platón, siguió siendo así. Incluso Tucídides, que fue un gran historiador, de los más, digamos, puristas, que trataba de ser casi como él mismo se representaba, como un cronista que solo representa la verdad. Cuando ves la historia de Tucídides, ves cómo se tira, cuando le conviene, de mitos y de leyendas también. O sea, es que no podían desprenderse de eso. Son otros tiempos y esto hay que enfocar las cosas siempre en su contexto histórico. Platón fue honesto en los conceptos que manejó y nos dejó bien claro que lo de la Atlántida no es, lo dice a sí mismo, además lo puntualiza, una historia verdadera basada en antiguas tradiciones, no un mito inventado. O sea, es que lo matiza, no un mito inventado, o sea, no es todo un mito inventado. Tiene algo de mito, por supuesto, al principio, cuando se habla de que Poseidón se enamoró de Clito y aisló la colina donde ella vivía e hizo con 3 fosos concéntricos para que los hombres no llegaran a ella, porque en aquellos tiempos no existía la navegación, y con ella tuvo 10 hijos, 5 pares de gemelos. Está claro que ahí hay mito. Pero ya después, con el tiempo, cuando te dice que generación tras generación sus descendientes fueron evolucionando hasta que llegaron a la edad del bronce y ya tenían navegación, barco y tal, pues a partir de ahí hay mitos, pero ya no hay tanto mito, hay más historia mezclada. Y dentro de esas historias y leyendas mezcladas hay una serie de elementos sui generis, por decirlo de alguna manera, datos concretos, que son los que nosotros estamos hallando desde hace unos 30 años para acá, que llevamos investigando el tema. Entonces, yo pienso que ese tema debe quedar claro de una vez. Además, ya han habido muchos especialistas a lo largo de la historia, muy buenos especialistas, estudiosos de lo que es la filosofía y el mito, que han dejado claro que ni siquiera se puede tipificar como mito desde un enfoque moderno la historia de Platón, porque no cumple con una serie de requisitos. La mayoría de los mitos siempre intentan hacer una explicación sobrenatural del origen del mundo, del universo. Eso no lo vemos en Critia. La mayoría de los mitos tienen una moraleja final de una destrucción, pero, por ejemplo, dice, no, la destrucción de la Atlántida, no, pero ¿qué mito es el que hace que mueran tanto los buenos como los malos? O sea, los chicos buenos son los griegos y los malos son los atlantes, pero los dos perecen, lo dicen claramente. Los griegos bajo la tierra y los atlantes bajo el mar. ¿Dónde está la moraleja entonces? Da igual que haya sido muy bueno, también te moriste igual. Porque no es un mito, porque no es un mito como tal. Además, otra cosa, es que los mitos tienen un pedigrí. O sea, los mitos se van transmitiendo a lo largo del tiempo, no se conoce nunca el autor. O sea, no se conoce el autor de un mito, eso es falso. O sea, los mitos se van transmitiendo a lo largo de generaciones, de tradición en tradición, y los mitógrafos los iban recogiendo, pero el verdadero autor que creó el primer mito X no se conoce. Y no hay ningún autor, ni anterior a Platón, ni posterior a Platón, ni contemporáneo a Platón, que hable de la Atlántida como un mito. Y esto lo suelen ocultar, pero ni uno. O sea, ningún tratado de mitografía habla de la Atlántida. Ahora, qué casualidad que de la Atlántida solo hablan los libros científicos, por llamarlo de una manera. Libros de historiadores, libros de geógrafos, de astrónomos, de matemáticos, pero no los libros de mitografía, no la consideraban un mito. Entonces, yo pienso que esto es lo primero que tenemos que tener claro, porque siempre ese es el argumento. El primer argumento es eso, ¿no? Eso es un mito que se inventó Platón. Vale, la segunda parte, que se inventó Platón. Pero si tenemos testimonios de Plutarco, un historiador de los más fiables que había en la antigüedad, que estuvo en Egipto, consultó fuentes egipcias y vio hasta los nombres, que no nos los da Platón, de los 2 sacerdotes que le cuentan la historia a Solón. Y lo dice que sí, que es cierto, que le contaron la historia a Solón, esos 2 sacerdotes egipcios. Songis de Sai y Xenofis de Heliópolis, da hasta sus nombres. Y como tenía la fuente original, al compararla con lo que escribió Platón, dice, pero Platón hace una advertencia a los lectores, pero ojo, que Platón cogió lo que era un mero apunte, o sea, algo muy sencillo que le habían dado a Solón, y lo embelleció con suntuosos palacios y grandes murallas. O sea, ¿qué nos está diciendo Plutarco? Que de la historia de la Atlántida, todo eso que nos parece increíble, que es como una gran civilización tipo Grecia clásica, ¿no?, con esos templos, esos acueductos, todo eso es probablemente la cosecha de lo que añadió Platón a una historia que era original. O sea, en esencia, que habían transmitido los sacerdotes egipcios a Solón.
Entonces, ese es un punto que ya tenemos muy importante, de Plutarco, que estuvo allí y verificó fuentes. Después tenemos a Crántor, uno de los filósofos más serios que ha existido en la antigüedad y con una autoridad tan grande que ya te digo que lo único que hay sobre él son elogios. Nadie lo criticó jamás, nadie dijo que fuera un mentiroso, era una persona súper honesta. Y Crántor estuvo en Egipto y cuenta cómo los sacerdotes allí le mostraron estelas con la misma historia de la Atlántida escrita. A lo mejor los sacerdotes se burlaron de él y le mintieron, eso no lo podemos saber. Pero lo que sí tenemos es el testimonio de Crántor de que eso fue así. Entonces, ya tenemos ahí dos fuentes que nos están indicando que Platón no se inventó, al completo por lo menos, el mito de la Atlántida. ¿Okay? Eso es importante, lo que pasa es que todas estas cosas son bastante desconocidas, o la conocen muy poquitas personas que a lo largo de la historia, a lo mejor algún que otro catedrático ha estudiado un poco el tema. Pero como casi siempre este tema de la Atlántida a nivel académico ha sido una cosa que no se quiere tratar, por eso no es fácil encontrar estas informaciones, ¿no? Y yo llevo casi 30 años acumulando todo eso. Cuando yo empecé a buscar en las fuentes clásicas, en griego y latín, que era donde único creía que podía encontrar algo sobre la Atlántida más allá de Platón, pensaba no encontrarme más de 20 o 30 referencias, pero ya llevo más de 30 libros publicados. Y estamos hablando de más de 700 referencias, hemos pasado de 20 por lo menos a más de 700. En textos griegos, en latín, en egipcio, en asirio babilónico, hasta posiblemente en sumerio, todavía está ahí en veremos, pero es un montón de fuentes, y en textos árabes, aunque son muy recientes, pero con datos muy interesantes, ¿no? Que ellos a su vez dicen que lo tomaron de textos egipcios, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchísimas las fuentes que hay, no solo anteriores a Platón, porque se sigue diciendo que anterior a Platón no hay nada, sino contemporáneas con Platón, posteriores a Platón, y sobre todo fuentes ajenas a Platón, que no tienen absolutamente nada que ver con Platón, donde se habla de la Atlántida o de una civilización importante delante de Gibraltar, entre lo que es la península ibérica y Marruecos, que muy importante, muy desarrollada, que se le llamaban atlantes o atlánticos, que es lo mismo, gente del pueblo atlántico. Y cuando ves la historia, cómo la cuentan, hay similitudes, pero también hay diferencias suficientes como para darte cuenta que viene por otra vía diferente a la de Platón, o por otra vía diferente a la de Solón. Y eso coincide precisamente con la realidad de algo que se está transmitiendo como una tradición a lo largo del tiempo. A unos les llega de una forma, si son egipcios, si son griegos, si son asirios, si son fenicios, y a otros les llega de otra manera. Pero en el fondo todo coincide en lo mismo. Todos coinciden en algo, una civilización importante en el Atlántico, muy cerca de las costas de España y de las costas de Marruecos, lo suficientemente importante como para haber influenciado en ese recuerdo, porque parece que llegaron incluso hasta llegar a conquistar y dominar a otros pueblos del Mediterráneo, que en eso también coincide en la mayoría de las fuentes. Entonces yo quería un poco aclarar eso porque veo que es un tema que sigue ahí, En mis libros está claro, pero claro, como no todos leen mis libros, ni creo que lo vayan a leer todos, pero yo siempre lo intento dejar lo más claro posible, pero cuando doy las conferencias en algunos lugares veo que el tema sigue, ¿no? Como el tema sigue, no, porque el profesor tal o no sé quién dijo que eso es un mito, que se inventó Platón y tal. Y es que parece como que no hay manera, no se quiere salir de ahí. O sea, hay una posición muy cómoda, hay muchos que están muy cómodos en esa posición de que es un mito que se inventó Platón y no quieren aceptar toda la cantidad de evidencias que hay, o de fuentes primarias que demuestran que no es algo que se inventó Platón, por lo menos, repito, no del todo. Que sí se inventó algo, por supuesto, ahí lo dice Plutarco. A lo mejor todos los templos, todos los palacios, toda esa riqueza enorme, oro, plata, cobre, por aquí, oricalco, a lo mejor todo eso lo añadió Platón. Pero en esencia, que puede haber sido una isla o una península, o parte de una península que se hundió bajo el mar, de una civilización que era marítima, importante, que hacía sus ciudades concéntricas como en Jaén, porque ese es el diseño que vemos con el que se describe de una manera muy clara la capital de Atlantis. Y estamos hablando de un diseño que es sui generis, o sea, es algo que no existía. No había referentes, no hay ninguna ciudad antigua conocida ni en los tiempos de Platón ni antes de Platón que pudiera conocer Platón con ese mismo diseño. De hecho, siempre se ha tenido eso mismo como una de las pruebas de que eso es un invento de Platón, hasta que apareció Marroquíes Bajo. Cuando apareció Marroquíes Bajo, y yo lo di a conocer y lo publiqué, yo leí ya varios autores, entre ellos tenemos a Manuel Bengala Galán, que lo dijo también. O sea, hay gente que lo dijo, y yo digo, bueno, pero ¿esto qué es? Esto es lo mismo que describe Platón, o sea, parece que Platón no se inventó el patrón, el diseño, ¿no? O sea que es lo que, digamos que ese es el tipo de trabajo que yo he estado haciendo, no solo buscando las fuentes antiguas entre los autores, sino también evidencias
arqueológicas, epigráficas, donde se pueda ver elementos que de alguna manera permitan establecer una relación sobre la existencia de esa tradición. La teoría que yo defiendo con toda esta información, porque tengo derecho a defender una teoría, es así de simple, con tanta información, imagínate. La teoría que yo defiendo es que efectivamente existió algo, una civilización importante, que puede haber sido la civilización megalítica de aquí, que todos sabemos la antigüedad tan grande que tiene, que se expandió hasta el Calcolítico, la Edad del Bronce, y que esa civilización llegó a tener un poder tan importante que generó una serie de mitos, quizás por el hundimiento de una capital importante, que pudo haber tenido a lo mejor o en una isla o en una península, pero cerca del mar, y que a partir de ahí esa tradición fue llegando, ¿no?, de pueblo en pueblo hasta que llegó a los egipcios. Por el camino se puede haber deformado perfectamente, y ya cuando le llegue a los egipcios puede haber estado incluso bastante modificada. Y encima ya después lo coge Platón a través de Solón y lo modifica más todavía. ¿Qué nos queda? Pues una cosita. Esa pequeña cosita, esa esencia de verdad, esa es la que estamos planteando aquí. O sea, no todo es un mito. Es faltar a la verdad decir directamente así, ya, tajantemente, que es un mito que se inventó Platón. Vamos a ver, a menos que tú tengas una máquina del tiempo y hayas entrevistado a Platón, ¿cómo puedes saberlo? Eso para empezar. Si el mismo Platón ya te está diciendo que no es un mito, ¿por qué tú sí dices que es un mito? O sea, tú estás entonces queriendo decir que Platón es un mentiroso, que engaña a la gente intencionadamente, ya está. No tienes ninguna razón para hacerlo. En su época, no tenemos textos de su época de gente que diga que Platón era un mentiroso, que era un inmoral, que engañaba a la gente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Todo lo que hay son elogios. Todo lo que hay son elogios, como era el más grande de los sabios que había habido. Entonces, ¿qué razón tenemos nosotros para ser tan prepotentes de asumir que Platón mintió, engañó y dijo que no era un mito, pero sí es un mito? Es un mentiroso. ¿Por qué? ¿Y para qué tenía que mentir? En ese sentido, es que no tiene sentido. Entonces, yo entiendo que toda esta revolución que estoy causando, porque en el fondo es como una revolución en el sentido de que hemos pasado de que no había evidencias ninguna fuera de Platón, ni siquiera en los textos egipcios, y ya solamente en textos egipcios tengo varios libros publicados de tamaño de la cantidad de evidencias que he encontrado en textos egipcios, de referencias hasta de mapas, representando lo que parece ser la isla delante del estrecho de Gibraltar, que hoy vamos a ver algunos de estos mapas, que la otra vez sí no lo vimos. Esto no está bien así. Este mapa que estamos viendo aquí es uno de los 8 mapas más antiguos que he encontrado en las fuentes egipcias, que están datados aproximadamente en cerca de 4.000 años. O sea que no estamos hablando de mapitas ni de la época de Platón siquiera, sino de cerca de 4.000 años. Estos 8 mapas que ustedes van a ver aquí, no sé si cuentan los 8, pero los 4, aparecieron en unas tumbas aparentemente de una familia. Es un verdadero misterio, porque los sarcófagos, los ataúdes donde aparecieron, parece que eran una especie de reunión familiar, porque todos estaban muy juntitos y se remetían algunos nombres, como si fuera el abuelo, el tío, o algo así, tienen hasta nombres. Y ya está, y nunca, en toda esa época, esto fue en el Imperio Medio, dinastía 11 o 12, no aparece en todo Egipto nada más. Solo estos 8 mapas, que vamos a ver unos cuantos aquí. No se sabe de dónde viene esa gente, no hay una genealogía, no se sabe dónde llegaron, pero curiosamente, después de esta dinastía 12 o 11, hubo un cambio, y después de ese cambio, que no se sabe qué fue lo que pasó con esta familia, ya está, no se supo más nada de ello. A partir de la dinastía 18 comienzan de nuevo a hacerse esos mapas. Salud, un momentito. Sí, no me molesta un poquito. Se comienzan a hacer esos mapas en papiros, en un montón de tumbas, en paredes de templos. Ya es como que se vuelve algo muy importante y pasa incluso al libro de los muertos, en el capítulo 110, versiones de estos mapas. Pero lo curioso son los primeros mapas. Nos vamos a centrar en los primeros mapas porque es donde vamos a ver detalles muy, muy interesantes. Si veis arriba como una especie de canal, ¿no?, que se divide en 2 brazos. Esto que hay enfrente, eso que hay enfrente, que se ve como un barco con dos prótomos en forma de serpiente, bueno, eso es una isla que aparece descrita debajo en los textos como la isla de los dioses. Ellos dicen que es la isla primigenia, de los dioses primigenios, donde surgió todos sus primeros dioses, desde Atún, Shu, que es el dios que levanta el cielo como Atlas, etc. Todos surgieron ahí y de ahí se expandieron hacia Egipto. Toda esa información que ven ahí es lo que cuenta esa historia que yo os estoy resumiendo ahora. Dale a la siguiente, por favor. Vale. Siguiente. Esta, déjalo ahí. Vale.
Este es otro de esos mapas. Vemos aquí, se ve un poquito mejor. Bien. Estos mapas son esquemáticos, o sea, está claro, no son mapas geográficos con las costas así delineadas, ni nada, son simples esquemas. Pero lo interesante es los textos que identifican las islas y los lugares que están representados y algunos elementos muy importantes, como por ejemplo, más arriba, no tengo un puntero, pero bueno, más arriba a la derecha hay como una especie de isla triangular, ¿la veis? ¿La veis? ¿Sí o no? Arriba. Ah, mira, gracias. Eso, vale, perfecto. Bueno, esa isla triangular viene quedando casi exactamente donde está Sicilia, donde estaría Sicilia, que desde la antigüedad se conocía como Trinacria, la isla triangular o la isla de las tres puntas. Y justo está ahí como para servir de referente de ubicación. Después la parte de lo que sería el estrecho de Hércules, que está aquí cortado, exactamente ese canal ahí, donde está ella pasando el ratón, ese canal sería el estrecho. La parte que de arriba sería la parte de España y la parte de abajo que sería, digamos, Marruecos, donde está esa especie de escalera, símbolo en forma de escalera, exacto. Eso sería como un altar, también se utiliza como símbolo para indicar un lugar elevado o montañoso y tal. En ese sitio, justo, ahí siempre se escribe en la mayoría de los mapas, esta es la cuna del dios Shu. Y el dios Shu es el que los griegos identifican como Atlas. ¡Qué casualidad! Bueno, vamos a empezar, a partir de ahora ya vamos a empezar con casualidades muy interesantes. La isla que está enfrente grande, con la barca, como hemos visto, esa barca sagrada con un trono, se puede interpretar como un lugar que es portuario, que tiene navegación, tiene barco, pero a la vez tiene un trono, o sea, una ciudad. El trono se utilizaba como símbolo también de lugar sagrado, pero también de acrópolis, de ciudad. Debajo hay dos islas, ¿lo veis? Y al final, a la derecha, vemos otro grupo de islas. Exactamente. Bueno, pues ese grupo de islas que vendría a coincidir con lo que serían las Islas Canarias, yo tengo un libro donde lo he demostrado cómo los nombres que le da Ptolomeo a las Islas Canarias en griego son la traducción exacta de los nombres que tiene cada una de ellas en egipcio. Por lo tanto, ya tenemos otra confirmación de que estamos en este entorno. Las Islas Canarias y una isla delante del estrecho de Gibraltar. Vamos a seguir a la siguiente. Otra versión, recordemos que son 8, yo no sé si traje los 8, pero por lo menos 5 o 6 puede ser que haya traído. Esta es otra versión de otro de estos sarcófagos de esta familia. Todo el texto que está aquí en este cajón, de aquí abajo, digamos, es como en los mapas pones una leyenda, en los mapas medievales vemos que ponen una leyenda explicando, resumiendo, pues aquí hacen lo mismo. Aquí abajo, directamente lo que se dice, os lo digo sí que de corrido, no en egipcio, claro. Esta es la isla de los dioses, o sea, esta es la isla de los dioses en el gran mar o gran océano de color azul-verde o verde-azul, de aguas frías, cuya largura y cuya anchura, o sea, vamos a dejarlo en cuyas dimensiones, no conocía ni siquiera Osiris. El nombre Osiris lo veis al final con el ojo encima, ¿no? O sea, nos están hablando de que es un gran océano de color azul verdoso, de aguas frías. Ellos entendían el Mediterráneo como de aguas calientes, no de agua fría, ¿entiendes? Cuyas dimensiones no conocían ni siquiera Osiris, aunque se dice después que Osiris vive en esa misma isla. Y después lo dicen que ahí él había nacido y él tenía su morada ahí. O sea, que ni siquiera el propio Osiris, que vive en la isla de los dioses, no conocía la amplitud de ese océano, de lo grande que era. Pero para que no tengamos duda, más aún por la identificación que dije de las Islas Canarias, que los nombres son traducciones exactas de las islas, tenemos también el hecho de que todos estos mapas son identificados como las islas paradisíacas, dice, la región de las islas paradisíacas que están en el remoto occidente. Entonces, si en el remoto occidente de los egipcios tenemos un océano de aguas frías, cuyas dimensiones no conocen ni siquiera Osiris, por lo enorme que es, y tiene una isla que se llama la Isla de los Dioses, donde surge todo delante de lo que digamos sería el Golfo de Cádiz, por ubicarnos, entonces, señores, como los únicos textos que he encontrado de egiptólogos que hablan de esto, 2 nada más, no aparecen en los libros de egiptología, pueden buscar todo lo que quieran, estos mapas no aparecen, no se habla de ellos. Lo único que dicen es que esto es el Nilo, que todo esto es en el Nilo. Pero si te están diciendo bien claramente que es en el remoto occidente, es un océano con dimensiones. No, ellos dicen, no, esto debe ser algún paraje del Nilo. Pero es que además se está obviando algo muy importante, que todos los pueblos de la antigüedad, ninguno ponía la región del paraíso, la ponía en su propio país, en su propio lugar. Siempre se ponía en el remoto oeste, en el remoto occidente, o en el remoto norte, o en el remoto sur, pero siempre es un lugar lejano, como que no puedes verificar de lo lejano que está. Es donde se suelen poner los paraísos.
el lugar de los paraísos donde van las almas de los muertos y tal. Bueno, entonces, ¿cómo lo van a poner todo en el mismo Nilo? O sea, en el patio de tu casa va a estar todo, el paraíso, todo. Es una cuestión de esquemas mentales. Como la mayoría de los egiptólogos, por lo menos todos los que yo conozco y he leído, están en común acuerdo que los egipcios jamás salieron del Nilo, que no tenían ninguna idea de la existencia de otros mares, de otros océanos, y mucho menos del Atlántico, pues es lo que hay, ¿entiendes? Por eso no se concibe que lo que se diga ahí pueda ser correcto, que tiene que ser una mera invención, una fábula, un mito, una exageración, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a nosotros nos está pareciendo ya que son otras cosas. La siguiente, por favor. Es el mismo mapa, pero otro detalle. Siguiente, por favor. Bueno, esto es un collage, un pequeño collage de muchos de los otros mapas que se fueron haciendo después a partir de la dinastía 18. Las variantes son increíbles, o sea, se mantiene una esencia, la isla delante de lo que es el estrecho, algunos letreros se mantienen, pero después se van añadiendo informaciones muy curiosas. Pero todo esto, como mínimo, desde 1000 años antes de Platón. Se añaden informaciones como que esta es la isla del dios de todas las aguas. Es Poseidón. O sea, así mismo. En otros te dice, esta es la isla de la primera gran ciudad del mundo, de la ciudad que es la reina de las batallas, de las conquistas. O sea, vemos que lo de la Atlántida se describe como una civilización conquistadora. O sea, hay un montón de detalles que después se van viendo en el Critias y de manera concreta. Pero lo más interesante va a ser hasta lo del canal que conectaba la ciudad con el fondo, con lo que es la costa, lo vamos a ver también. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, vamos a hacer una pequeña parada aquí. Este mapa que veis aquí es un mapa que se cree que se hizo en Cartago en el siglo III o IV. Fíjense el detalle interesante. Lo que es el Mediterráneo está representado como de una manera sinuosa, casi recta, como en los mapas egipcios, porque yo estoy convencido que lo hicieron por tradición egipcia. Hispania la vemos arriba como si fuera una isla, esto es curioso. Atlas, abajo no se ve bien, pero está escrito Atlas, se lo he visto con lupa muy bien de cerca, y enfrente una isla, justo en lo que sería el Golfo de Cádiz, una isla, y esa isla grande que está ahí delante de lo que es España y Atlas, tiene escrito por un lado Calpe, o sea, el nombre que tuvo después el Peñón de Gibraltar, y en la esquina Gades, cuando Gades debería estar allí. ¿Qué pueden ser errores? Sí, pueden ser errores, por supuesto, de nombres, de topónimos y tal, puede ser. Pero curiosamente en el Critias se dice que una extremidad de la isla de Atlantis llegaba hasta muy cerca del estrecho de Gibraltar y se llamaba Gadeira, porque era el reino del rey Gadeiro, y que ese fue el origen del nombre de la Gadeira, dice actual, o sea, de lo que es Cádiz. Así que, por lo tanto, estamos viendo Gades ahí en la isla. Así que a lo mejor no es un error, sino un eco de la misma tradición que viene a través de los egipcios que llega después a Solón. Sigamos adelante. Sigamos. Vale, quieto ahí. Este aparece en una tumba del siglo XVIII, de la dinastía XVIII. Vaya que lo he traído bien cerca. En una tumba de la dinastía XVIII. Aquí vemos un poquito de detalles más, por ejemplo, lo que podría ser incluso la entrada de Guadalquivir. Boom, señalado allí como una especie de brazo de mar, así, ¿no? Que entra del río, en lo que sería la parte. Entonces, la isla, otra vez de nuevo, pero ya aquí empezamos a ver el canal, ¿no ves? Baja un poquito, debajo de la barca hay un canal, pues eso lo vamos a ver con detalles en colores muy claros en otros mapas, que demuestra que de esa especie de ciudad acuática, por decirlo de alguna manera, había un canal que llegaba hasta el mar. Y eso es lo que se dice en el Critias. Se dice que la Acrópolis, o la metrópolis de Atlantis, tenía un canal que conectaba lo que es la ciudad de la Acrópolis con el mar hacia el sur, efectivamente, igual que en estos mapas, hacia el sur, conectaba con el mar. Sigamos, por favor. Sigue. Bueno, esa es la portada. Bueno, vamos a hacer una pequeña parada aquí y también de paso aclaramos, porque hay confusión con esto que yo he publicado en internet y había mucha gente, sobre todo científicos, geólogos, ¿esto qué es? Una locura. Bueno, aclaro, esto no quiere decir que yo crea que la Atlántida era así. Es simplemente la reconstrucción que yo he hecho teniendo en cuenta todos los mapas egipcios, que son casi 200 ya los que tengo estudiados, y los mapas fabricados en Cartago. He montado, he superpuesto todos los mapas de esa isla y al final ese es el tamaño máximo que he conseguido. O sea, desde las versiones donde la isla es muy pequeñita y casi cabe nada más que en el Golfo de Cádiz, hasta la versión más grande que he encontrado. Eso es lo máximo de que se ha podido reconstruir ahí, de lo que podría haber sido la isla Atlántida. Aquí la vemos, por ejemplo, que Canarias, Madeira, formaría parte de lo que es la isla, ¿no?
Pero eso no quiere decir que realmente esto sea científico, sea geológico, no, es la reconstrucción en base a lo que se ve en esos mapas antiguos. Por supuesto, la isla puede no haber existido y puede haber sido una invención de los egipcios, una invención de los ibéricos o de los tartésicos o de quien sea. Eso ya estará por ver en el futuro. Pero esto sería la reconstrucción más aproximada teniendo en cuenta todos los mapas que he podido investigar. Hacia adelante, por favor. Aquí lo vemos bien lo del canal, ¿veis? Este es curioso porque este es un mapa también de la dinastía 18, es uno de los primeros de la dinastía 18, donde vemos que la isla entra un poquito en lo que es el estrecho, como si entrara un poquito hacia lo que sería el estrecho, ¿no? Como un pico así. Pero vemos el canal bien claro, con el mismo color del mar que rodea, ¿ves? El color verde azulado, como el que dicen ellos, el mar de color verde azulado, cómo entra, llega hasta la barca sagrada esa, con esas dos prótomos en forma de serpiente, e inunda el trono. Es una manera de decir que ese trono o esa ciudad o lo que sea es acuática. Y para que no quede ninguna duda de que está hablando de una ciudad, lo tenemos escrito aquí, debajo, a la derecha, un poquito debajo de la barca, ponte debajo de la barca, ahí mismo, ese letrero. Ese letrero, debajo tiene un círculo, ese círculo tiene una cruz en el medio, es un jeroglífico egipcio, si hay alguien aquí que sepa, lo sabrá, que es el jeroglífico determinativo de ciudad. O sea, ya no hay ninguna duda. Ahí se está hablando de una ciudad, el nombre de una ciudad. Eso nos indica que la palabra que está escrita ahí es el nombre de una ciudad, de la ciudad que está representada arriba, una ciudad que era portuaria y que a la vez se inundaba de agua y era acuática, ¿no? Bien. Arriba, en el mismo nombre, vemos 3 rayitas horizontales. Esas 3 rayitas horizontales en los papiros se dibuja de manera recta, en los papiros, en el sistema hierático cursivo, que es este, pero en jeroglífico formal, en los que aparecen en los templos, en los palacios, son zigzag, ¿no? Que es el símbolo de las aguas. Entonces eso nos está diciendo que es una ciudad acuática. O sea, ya tenemos 2 pistas importantes, una ciudad acuática, o una ciudad que está entre aguas o entre las aguas. Y el nombre de la ciudad, que está escrito encima del jeroglífico determinativo de ciudad, se lee como España. Entonces, claro, es que ya el mundo no ve todas estas cosas, y es que te vas a las enciclopedias de los lexicones egipcios, de hecho por los egiptólogos, y no hay ni referencia. Hay una sola referencia nada más a esto, a pesar de que hay por lo menos casi 200 mapas. No lo vais a encontrar, busquen todos los libros de egiptología para que vean de esta ciudad acuática cuántos la mencionan. Ninguno. Yo no estoy pensando ni estoy sugiriendo que haya una conspiración, para nada, porque yo no soy nada conspiranoico. Pero lo que sí creo es que ante evidencias como esta hay muchas en la egiptología y en muchas ciencias en las que cuando no se encuentra una explicación clara, simplemente no se habla, no se trata. Si no está muy claro o es confuso o puede prestarse a pensar otras cosas que no están, digamos, dentro del paradigma, por decirlo de una manera oficial, pues mejor no hablar mucho de ello. Imaginen la sorpresa que yo me llevé cuando yo empecé a encontrar todos estos mapas y empecé a perseguirlos por casi toda Europa porque están repartidos por un montón de bibliotecas y de colecciones y de museos. Y empecé a encontrar el nombre de España como el nombre de la ciudad acuática de esa isla de los dioses. O sea, estando en ese mismo entorno. O sea, es como que parece, te invita a pensar que el nombre de España a lo mejor tuvo ese origen. Era el nombre de la ciudad importante de esa isla que podíamos pensar que es la isla Atlantis, ¿por qué no? La que le llega a los sacerdotes egipcios y a Solón, y Solón decide llamar a Isla Atlantis, no es que se llamara Atlantis, porque él dice bien claramente que todos los nombres griegos que vais a escuchar en el relato son las traducciones que hizo Solón de los nombres egipcios o de los nombres atlantes. O sea, la traducción por significados. Eso es muy importante. Sigamos a la siguiente, por favor. Ese es Solón, sí, uno de los dibujos de Solón. Siguiente, Platón, siguiente. Bueno, esto es siguiente, esta es una, vale, dejemos ahí, ¿ves? Esto es lo que está escrito ahí. O sea, a ver, voy a intentar hacer un poquito de clase de egiptología aquí para que entienda. Se transcribe así, SPA, pero se pronuncia SPA. La N no se sabe qué vocal lleva, porque los egipcios no usaban vocales. Entonces, la T final no se pronuncia porque es un indicador de femenino, simplemente de que es una palabra femenina. Entonces, al final te quedas con Span, España, Spani, Espana, Spanum, puede ser cualquiera de las 5 vocales. Como quiera que sea, sigue sonando muy parecido a España. Y entonces, Mu es los 3 jeroglíficos atrás, que significa de las aguas o acuático. O sea, eso se traduce literalmente como la ciudad entre las aguas o la ciudad acuática.
Recordemos que la Atlántida se describe como una metrópolis rodeada por fosos de canales inundados de agua de mar, con un canal como en este, que hacia el sur desemboca. O sea, es una ciudad acuática, la Atlántida. O sea, digamos que toda esta información llega a los egipcios se lo cuentan a Solón y ya después Solón la recoge y Platón puede ser el que haya modificado algunas cosas y le haya cambiado los nombres a algunas cosas, pero la esencia estamos viendo que es la misma. Una isla delante de un estrecho, en un mar, en un océano, en el occidente, que parece ser Atlantis, con una serie de detalles como esto, una ciudad acuática, su canal desembocando al sur, o sea, bastantes pistas. Y en algunos textos ponemos que es la isla donde vivía el dios de todas las aguas. Y como se dice que Solón tradujo los nombres atlantes originales al egipcio, al griego, pues entonces si buscó a Poseidón como traducción de una divinidad, entonces la traducción de una divinidad que vio que era la divinidad de todas las aguas, no hay otro. Poseidón es la única opción. Sigamos. Vamos a pasar rápido, son otros mapas porque nos queda la parte de Jaén y se nos va a echar el tiempo encima. Sigamos, son otros mapas de otros periodos. Ya les dije que hay muchas variantes. En cada una de estas variantes, ahí termina las fotos, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, esto es una reconstrucción también de lo que sería el Atlántida. Por favor, mira hacia atrás y búscame la carpeta que veas que diga Jaén. Bueno, vamos a entrar ya en materia en Jaén, porque los que estáis aquí son de Jaén, y si me pongo a hablar de Egipto y de Egipto y de Egipto, pues imagínense, al final, para que habéis venido, ¿no? Este gráfico lo dice todo ya, prácticamente no hay mucho que explicar. Bueno, pero lo interesante que hay que explicar aquí es que la historia de esta vasija, ¿no? Esta vasija es única en el mundo, ya con eso os digo todo, única en el mundo, no es única en España, ¿no? No, es que es única en el mundo, o sea, no es única en Andalucía, única en España, única en el mundo. No hay otro ejemplar conocido en el mundo. Y esta vasija apareció aquí en Jaén precisamente. Ha estado expuesta en el Museo Arqueológico Nacional desde que apareció y no sé cómo fue a parar allí. Estuvo expuesta por lo menos hasta el año 2008, 2009 creo, porque yo en el 2002 la descubrí ahí en las vitrinas. Me di cuenta, Dios mío, pero si es que es el símbolo de la capital de Atlantis, pero ¿esto qué es? Entonces yo lo publiqué en su momento en la prensa, se formó un revuelo y tal, sobre todo a partir del 2004, creo que fue cuando más salió en la prensa. Y después de eso, en el 2006, visité el museo, todavía estaba en vitrina, y lo que yo no sabía cuando fuimos a filmar el documental en el 2016 con Jim Cameron, que fuimos allí al museo, porque esta era una de las piezas clave para el documental, en las que más íbamos a hacer hincapié y lo íbamos a asociar con marroquíes bajos. Ya Jim Cameron se había hecho una idea de cómo iba a montar todo eso, pero nos encontramos con que no se nos dejó filmar la cerámica, y no solo eso, sino que ya no estaba en vitrina, se retiró a un nuevo almacén sin ningún motivo, porque le preguntamos, pero estaba en malas condiciones, no, está perfecta. ¿Por qué? No sabemos por qué, todo fue negativas y negativas. Se hizo todas las gestiones habidas y por haber. Jim Cameron llegó a ofrecer mucho dinero, pero mucho dinero, porque estaba enamorado de esta pieza y quería que esta pieza saliera en el documental. Y nada, no hubo ninguna opción. Se le dio la opción, bueno, si no podemos firmarla, si no nos dejáis ir a firmarla al almacén, ustedes mismos firmarla, yo les doy las cámaras, solo quiero que hagan un par de segundos de toma, ya está, y os pago X, pues mucho dinero, nada más que os puedo decir eso, mucho dinero. Nada, hubiera sido buenísimo para el museo tener ese dineral. Nada, todo fue no es posible. ¿Por qué? No sé qué de arriba, no sé el término que utilizaron. O sea, órdenes de arriba, o yo qué sé, de la directiva de arriba, no sé, algo así. No recuerdo el término exacto. El caso fue que no se pudo firmar. Ya está, ahí está. Después nosotros investigando por otras vías, el comentario que nos llegó, que no es fiable, porque es de un técnico que trabaja en el museo, es de que la retiraron porque estaban hasta aquí de gente que venía preguntando por la vasija atlántica. Así de simple. Entonces parece que al final el culpable ha sido yo mismo, claro. Si yo no hubiera publicado eso en la prensa hace años y la gente no hubiera visto, a lo mejor nunca lo hubieran retirado. Pero parece que esa fue mi culpa, ¿no? Y claro, mucha gente, lo que pasa con la gente, tú publicas algo, y dices que esto se parece al diseño de la capital del Atlántico, y ya después hay muchos lectores que leen eso y ya dan, es la vasija atlante, cuando yo nunca he dicho que es una vasija atlante, pero la gente es así. Y después ya se aparece mucha gente ahí, ¿dónde está la vasija atlante? Estaban hasta aquí, dice, de lo de la vasija atlante. Pero el caso es que tristemente la pieza ahora ya no la puede ver nadie, está literalmente guardada, no voy a utilizar otra palabra.
Y de hecho nos llegaron a decir, firmen otra, si esta vasija no es importante para nada. No sé, pero ¿cómo no va a ser importante si es única? Es que no hay nada igual. Es única y además se parece mucho al tema de la Atlántida y de la capital y nosotros la queremos para documentar por eso, no nos vale otra, es esa la que queremos. Nada. ¿Verdad? Que ellos consideran que no es una vasija muy importante, que no merece ni siquiera estar expuesta, vaya, que no es importante. Yo me gustaría ver si aquí en Jaén, entre todos, podemos hacer un poquito de presión para que el Museo Ibero, que para eso tenemos un buen museo aquí, ¿no?, rescate esa pieza y venga aquí a donde pertenece, y esté en el Museo Ibero, con independencia de que haya gente que quiera asociarlo con la Atlántida y gente que no, pero que por lo menos esté ahí, aunque no mencionen ni la palabra Atlante en la ficha, vaya. Ni de que se parece a la capital Atlante, pero pienso que la pieza ya de por sí, por ser única, tiene, si no me equivoco, porque no llegué a verla por debajo, pero me dijeron que por debajo, sí, por debajo también tenía el mismo símbolo. Yo no lo llegué a verificar, así que yo solo puedo constar por las fotos que yo hice que hay 9 alrededor. Así, 9. Y todo es exactamente igual. Los 3 anillos concéntricos, o sea, los 3 fosos circulares que describe en el Kritia, con el que Poseidón hizo el trazado de la metrópolis de Atlantis, y el canal, que incluso en algunos se ve medio sinuoso, que conectaba lo que es la capital principal, la Acrópolis, la isla central, con el exterior, hasta el mar. O sea, es algo muy puntual, es lo que yo llamo marcadores sui generis. Estamos hablando de detalles muy concretos que son exclusivos de la historia de Atlantis aquí. Y lo vemos en la comparación de algunas de las reconstrucciones que se han hecho de Atlantis. Es que habla por sí solo. Y ahí vemos la reconstrucción abajo, en la foto de abajo, de Marroquíes Bajo, uno de los primeros dibujos. Y después se han hecho otros dibujos que lo vamos a ver, que se ve mucho mejor la similitud todavía, hasta con el canalillo, como decimos nosotros. Entonces, todo esto, al final yo quiero que os quedéis con algo que yo siempre insisto para que no se me malinterprete, porque también se me acusa por eso. Yo no estoy afirmando que la Atlántida existió, como si no tendría, me da igual, o sea, si yo afirmara que la Atlántida existió y que todo fue así, que la isla existió, lo defendería igual, pero es que no es lo que yo digo. Yo lo que estoy mostrando es que existen suficientes evidencias arqueológicas y epigráficas, muchísimas, que nos permiten, como mínimo, llegar a la conclusión de que hay una tradición sobre algo similar que llegó a los egipcios. O sea, como que todo no fue un invento de Platón, que realmente hay algo que es real, algo que parte de una tradición verdadera, sobre algo que existió. Probablemente existió una ciudad importante con ese diseño, ese era el diseño que usaban estos pueblos del Paleolítico, puede ser, porque ya estamos viendo que no son los Marroquíes Bajos, que lo estamos viendo en otros asentamientos más pequeños, más modestos, no tan perfectos, más irregular, pero lo estamos viendo, ese sistema concéntrico. Queda por ver si también utilizaron el mismo sistema de ingeniería hidráulica, de utilizar fosos, canales inundados de agua o no, pero podría ser, casi seguro, en cualquier momento nos encontramos con eso. Entonces, quiero decir que eso es lo que yo hago, mostrar simplemente esas coincidencias, que al final todo eso es casualidad, puede ser, ¿por qué no? Hombre, yo no soy experto en teoría de las probabilidades, he hablado con una doctora de la Universidad Complutense, que me ha comprado un libro, me ha dicho que no mencione su nombre, pero bueno, seguro que en cualquier momento se llena de valor y da la cara, porque está muy convencida de todo lo que está leyendo, y ella me ha dicho, ella es doctora en estadística, y ella me ha dicho, desde el punto de vista de las probabilidades, yo he leído tu libro, esto no se puede de ninguna manera reducir a casualidades. Es imposible. Son demasiados, dice demasiado, va más allá por completo de todos los cálculos de probabilidad, de lo que sería casual, simple coincidencia, azar. Pero bueno, yo aún así siempre dejo esa opción. El que quiera creer que todo lo que yo he encontrado, lo que vamos a ver aquí, que no es nada, ni un 1% de lo que está en más de 30 libros publicados, si el que quiera creer que todo eso son meras coincidencias, pues está en su derecho. Pero también están en su derecho los que quieren creer que no son coincidencias, sino evidencias que demuestran la existencia de esa tradición. Y de una tradición que a algunos les dará orgullo, a otros les causa vergüenza, no sé por qué, pero que llegó aquí, en Jaén, probablemente hasta casi la época ibérica, porque esta vasija de la época ibérica. La siguiente, por favor. Bueno, esta aquí es otra vasija, es un fragmento que apareció en el Carambolo. Es que porque solamente lo traje para que sepas que no es la única. O sea, es única en su tipo, que es completa con 9 tal, pero hay evidencias de que existieron otras vasijas que tuvieron el mismo símbolo, aunque han aparecido lamentablemente fragmentadas. La única que ha aparecido entera es la que está ahora mismo en ese almacén, que no se puede ver. Siguiente. Siguiente. Bueno, aquí esto es un simple montaje de lo que veáis, lo que es el plano de Marroquíes Bajo, que aquí todos conocemos ya muy bien, con el dibujo. Siguiente.
Siguiente, por favor. Aquí un momentito, sí, ya para atrás un poquito, aunque después lo vamos a ver mejor. ¿Veis el canalillo arriba? Ese canal en el mismo color azul, este color verdoso que es con el que han querido representar lo que es en ese dibujo, claro, los fosos inundados, ¿no? Se ve el canalillo ahí un poco como llega hasta el segundo, ¿no? Vendría a ser el segundo, ahí falta el primero, ¿verdad, Estela? En ese dibujo. Falta el primero en ese dibujo, sí. No sé por qué no lo incluyeron en ese dibujo. Bueno, en otro sí lo vamos a ver mejor. Siguiente, por favor. Esto es una imagen, bueno, aquí vemos a Estela, que ya todos la conocéis. Esto es un making of, en un momento en que le estaban entrevistando a ella para el documental. Debajo vemos la misma vasija, que está ahora mismo. Esas son fotos que hice yo cuando estaba todavía en la vitrina en el Museo Arqueológico. Siguiente, por favor. Bien, vamos a hacer una pequeña paradita rápida aquí, porque quiero hablar del tema de las inscripciones también. Es que esto es muy importante, o sea, en algunos países la epigrafía es muy importante. Aquí, lamentablemente, no lo es tanto. Yo me he dado cuenta que ya no lo es tanto. Hubo un tiempo que sí, pero últimamente veo que no, que sigue predominando más la evidencia, o sea, el trozo de cerámica hallado en un contexto arqueológico, y los arqueólogos saben que es así, tiene más peso, y eso es ya prácticamente incuestionable, como en material de información tiene más peso que una inscripción, que aparezca en una cueva, o un farallón, o lo que sea. Por muy buena que sea la inscripción, por muy clara que esté, por muy auténtica que sea, etcétera, no se le da peso prácticamente ninguno. O sea, en la mayoría de los libros de historia antigua y de arqueología, cuando vas a ver cómo las fuentes que se utilizan para reconstruir el pasado escasean las inscripciones, salvo que sea de la época romana. En la época romana, curiosamente, sí se toman en cuenta bastante las inscripciones, pero en épocas antiguas no. Bien, este hueso apareció en La Coruña, fíjense, bastante lejos de donde estamos ahora mismo, ¿no? Apareció a principios del siglo pasado, principios del siglo pasado, y fue a parar a Oslo. Ya está, el que se lo encontró, lo vendió, lo que fuera, y fue a parar a Oslo. Allí en Oslo estuvo hasta el año 2004 sin que supieran para nada los signos que tenían ni lo que se podía leer en ella. Y en el 2004 yo lo vi, y cuando lo comparo los signos con las escrituras ibéricas del sur y tartésicas, vi que se leía Atal Tarte. Y esto es muy curioso, porque Tarte, vamos a empezar por detrás, es precisamente la forma reconstruida por los lingüistas que debió ser el nombre original de Tartesos, porque sos es un sufijo egeo que se añade a nombres extranjeros, los griegos lo añadían a nombres extranjeros para indicar país de o tierra de Tarte. Entonces el nombre original era Tarte, ahí lo vemos, Tarte. Pero es que delante de Tarte está Atal, y ya se sabe también por estudios lingüísticos que Atal es la raíz de la palabra Atlas, es la raíz indoeuropea de la palabra Atlas, de donde viene el nombre Atlantis. Entonces, imagínense, como siempre digo, si hubiera sido yo el que encontró este hueso, todos hubieran pensado que yo mismo lo falsifiqué. Si tengo un hueso con una inscripción que ha sido datado en más de 6.000 años, donde ya está el nombre de Atal y de Tarte a la vez. O sea, como dijéramos, Atlantis y Tartesos juntos en un mismo nombre. Es como ese tipo de evidencias que no esperas que nunca puedan aparecer. Sin embargo, ahí ha estado, por suerte no lo encontré yo, a principios del siglo pasado, yo ni había nacido, está en Oslo. Los científicos del Instituto de Paleografía de Oslo se convencieron de mi traducción, les pareció perfecta, y desde entonces, desde 2005, si ustedes visitan Oslo y van a la Biblioteca Nacional, allí tienen una colección permanente de historia de la escritura, y ahí vais a ver este huesito con la explicación, Giorgio Díaz Montejano lo ha traducido y tal, y tal, y tal. Y lo ha sido aprobado por el Instituto de Paleografía de Oslo, que es uno de los más importantes del mundo, de epigrafistas de alto renombre. Ninguno dijo que era una tontería mía, ninguno dijo que era una locura, que eso es un mito que se inventó Platón, o sea, ni el más mínimo desprecio. Y todos ellos saben que yo no tengo ningún doctorado, que no pertenezco a ningún mundo académico. Sin embargo, tampoco eso les importó. Creo que tenemos que aprender mucho de los noruegos todavía, ¿eh? No por gusto están a la cabeza en Europa. Creo que, bueno, mejor no toquemos ese tema porque ya entraríamos en cuestiones políticas. Sigamos. La siguiente, por favor. La siguiente. Bien, aquí se puede ver un poco más ya todos los anillos y todos los fosos y el canal. Este es un dibujo de Marcelo Castro, de una de las publicaciones que él ha hecho, porque Marcelo Castro tuvo muy claro también desde el principio el complejo, ¿no?, concéntrico, que era algo único, o sea, que no tenía un parangón, no se conocía nada antes así. Y entonces, bueno, pues ahí vemos ese canal, esa flechita verde, es para indicar que la teoría que ellos plantean, ¿no?, de que por ahí el agua corría, hasta llegar a desembocar en una especie de laguna, que ahora ya no existe en la zona que ustedes conocen, ¿no?, de la universidad y donde están las lagunas, que ya no está.
Pero bueno, que vemos que ya no es solo la cuestión de los fosos concéntricos con canales con agua, sino que hasta el canal ese central también. Aunque no llegue hasta el centro, quién sabe si llegó, porque como toda esa parte ahí no se ha podido excavar bien, no lo sabemos, pero a lo mejor llegaba hasta más arriba, ¿no? Pero es suficiente. La siguiente. Bueno, seguimos. Bien. Esto ya es en el Barranco del Toril. Este es un tema también muy polémico, porque claro, todo esto puede ser también casualidad. Yo siempre acepto la casualidad, porque yo no me engaño a mí mismo. O sea, yo sé que la casualidad existe, por supuesto que existe, es que eso es incuestionable, el azar. La casualidad existe, es que si no la gente no jugaría a la lotería. Si todo el mundo supiéramos que la casualidad no existe, nadie jugaría a la lotería, vaya. Entonces estaría claro que es que alguien la controla y que no hay nada, no existe el azar, ¿no? El azar existe, claro. Pero lo que pasa es que cuando hay muchas casualidades que apuntan a lo mismo es cuando uno se empieza a preocupar, bueno, ¿hasta cuándo? Y aquí vemos en el Barranco del Toril, justo debajo de un símbolo pequeñito de 3 círculos y con un canal que casi ni se ve, hemos tenido que hacer muy buenas fotos, de hecho Estela me hizo las mejores fotos que se han hecho en ese momento sobre ese tema, después hemos hecho otras fotos más también y se ha confirmado incluso con luz rasante y tal, pero bueno, fotos que no he hecho yo, que han hecho amistades, pero que las han hecho bien, gente que ha ido ahí y nos las ha pasado, ¿no?, para verla. Y hemos visto eso, o sea que está claro, TL, esos 3 signos están en la escritura tartésica e ibérica también. Atal, se lee igual, Atal. O sea, otra vez vemos el nombre de Atal, pero debajo ahora del símbolo de lo que parece ser la capital de Atlantis. Entonces, es una casualidad tremenda, ¿no? Y esto está aquí en el Barranco del Toril. O sea, Jaén hasta ahora se está llevando la palma en evidencias, digamos, que se pueden asociar con la Atlántida. Eso sí es, de verdad. Bueno, sigamos a la siguiente. Vale, de acuerdo. Muy bien. Dame la siguiente, por favor. Ahí, ya está, lo dejamos ahí. Bueno, no voy a poder terminar todo lo que quería mostrarles. El tiempo se nos echa encima. Desgraciadamente es así. Yo he hecho todo lo posible, pero no se puede. Tienen que tener en cuenta que son más de 30 libros, un montón de años, y por mucho que yo hago ensayos en mi casa y voy reduciendo y quitando, y al final cuando llego al lugar de la conferencia, da igual. Tengo que dejar más de la mitad fuera siempre. Es imposible. Habría que hacer, a lo mejor organizamos un día, un taller, un fin de semana, con varios cursos de 4 o 5 horas seguidas, un taller para meter ahí de verdad todo lo que hay, porque es mucho. Vale, esta inscripción apareció en el Cerro de la Llana, ¿no? Cerro de la Llana, siempre el nombre ese me cuesta un poco, pero sí. Cerro de la Llana. Es otra vez, otra inscripción que se puede leer como Atal. Esto es aquí también en Jaén. Es que ya es demasiado, que ahí está, bueno, puede ser casualidad, bueno, pero se puede leer lo mismo de Atal o Atra, por Atal o Atra o en Atal o Atra, en lenguas afroasiáticas antiguas, quiero decir, las lenguas como la fenicia, la semítica, lenguas muy antiguas. No sabemos la antigüedad que tiene la inscripción, podría ser de la edad del bronce, podría ser más antigua, según los arqueólogos que la han estudiado, ellos creen que puede ser calcolítico, bronce, por ahí. Pero lo que sí parece, o parecen coincidir los que han hablado de ella, los que la han estudiado, los especialistas en arte rupestre, es que sería anterior a la llegada de los fenicios. De casos como estos tenemos ya muchos en la península ibérica, muchos de inscripciones o, digamos, signos que tienen toda la pinta de ser inscripciones, pero que son muy anteriores a la llegada de los fenicios, como si aquí hubiera habido sistemas de escritura muy anteriores. Entonces, me da mucha pena. Dale al siguiente rápido y yo te digo, paro en algo y ya terminamos. Sigue. Eso es un anillo de Andújar, no podemos hablar de él. Sigue. Eso es muy bonito, pero no podemos. Sigue, hasta llegar a lo de Córdoba, sigue, porque es para terminar, porque es muy importante. Ahí, ya está. No, la siguiente mejor. Ya está. Bien, para terminar, solo quería hacerles ver que la tradición de los atlantes en todo lo que es Andalucía llegó hasta la época de los romanos. Porque estos son unas pizarras que aparecieron en Córdoba, en una zona de allí, no recuerdo la zona exactamente, donde se ve registrado el nombre de 2 personajes con nombre iberos, cuyo clan o familia es la de los atlanteus, escrito con D. O sea, que quiere decir que en la propia época romana, ahí existían 2 iberos que se consideraban descendientes del clan o de la familia de los atlantes. Está escrito en latín, por supuesto, en forma latina, pero la traducción es esa, Atlantes. Entonces, ¿qué nos está demostrando esto? Que es una tradición muy larga que viene en toda la zona
no solo en Jaén, o sea, Córdoba y otros lugares de Andalucía también estamos encontrando evidencia, pero más en Jaén, por supuesto, de que en esta región, aquí había una tradición donde hasta la época en que llegan los romanos, hispano-romanas, existía esa tradición de gente que se sentía descendiente de los atlantes. Esto no me lo he inventado yo, esto lo han encontrado arqueólogos, está estudiado y está publicado. Y muchos años, incluso antes de yo, incluso vine a vivir a España, que vine a vivir en el año 94. Así que espero que a nadie se le ocurra decir que es también una cosa que me he falsificado yo para apoyar mis teorías. Entonces lo que quiero decir es que hay o no hay suficientes evidencias. Cuando conozcan mi libro, lo lean, lo estudien, o si no quieren comprar libros, no importa. Yo nunca vendo libros, es la primera vez que traigo una conferencia de libros. O sea, pueden entrar en mis páginas web y ahí van a encontrar cientos de artículos gratuitos y casi todos mis libros están en capítulos gratuitos. Y ahora, por favor, el que quiera hacer una pregunta o una crítica, lo que sea, porque ya me han dicho que ya no tengo más. Resumiendo que tú crees que las pinturas esas están bien hechas así, que no es un error. Parece ser, saco yo en conclusión que no le hicieron con el peine, sino con un pincel. Un pincel, sí, seguro. Sí, bueno, sí, a la parte del canalito es así. Pero de todas maneras el pincel empezaba arriba, Vale, muy bien. que miraba abajo, por lo tanto, esa raya, ese canal lo tuvieron que hacer a caso, no es que chorreara la pintura. Es una aclaración que quiero hacer respecto a pintura. Muy bien, y además que él conoce bastante de eso. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Cómo va el documental que está preparando? A ver, el que quiera preguntar, si queréis que los demás no vengan, si por favor nos pueden hacer el favor y venir. Si no tiene ningún tipo de vergüenza, venid aquí. Si está muy lejos, porque no le vamos a oír. Vale, yo te quiero preguntar cómo va el documental que estás preparando. Bueno, pues rapidito, es un documental que trata sobre el origen de las escrituras, una teoría que llevo años también defendiendo. Sí, es que lo necesitan para la cámara ellos también. A ver. Madre mía, nunca había estado en una conferencia con tantos micrófonos. ¿Esto qué es? Esto parece una rueda de prensa, ¿no? Bueno, estamos ahora preparando un documental que nos va a llevar todo el año seguro y no creo que hasta mediados del año que viene se pueda estrenar. Va a demorar bastante. Y es sobre una de las teorías que llevamos tiempo manejando, de que aquí en la península ibérica hay escritura, sistemas de escritura, que se podrían estar utilizando probablemente desde finales del Paleolítico. Pero bueno, por lo menos las más seguras desde el Calcolítico. En esa estamos más seguras. Y bueno, el proyecto es interesado y ya hemos empezado y vamos a ver cuándo lo terminamos. Y Jaén va a ser protagonista, porque Jaén tiene por lo menos 2 o 3 sitios interesantes y puede que como mínimo salga uno, trataremos que salgan 2, porque es toda la península ibérica, no solo Jaén. Hemos encontrado cientos de inscripciones, muchas de ellas se pueden traducir incluso bien, y lo más interesante, repito, es que la mayoría de ellas están perfectamente ubicadas por contexto arqueológico, no datadas, por los arqueólogos como del Calcolítico, del Bronce o de finales del Paleolítico. Hay algunas dataciones relativas, quiero decir, por ejemplo, una muestra de carbón que está al lado de una inscripción que está en rojo. La inscripción roja no se puede datar, pero la muestra de carbón sí, y la muestra de carbón está por encima de la pintura roja. Entonces, sabiendo la fecha de la pintura en negro, se ha obtenido una datación post-Quen. O sea, ya sabemos que anterior a esa fecha, o sea, esa inscripción en rojo ya estaba hecha. Y eso nos está dando fecha hasta de más de 100.000 años. Entonces, claro, el documental sabemos que va a ser una bomba, va a ser revolucionario, va a crear polémica de todos los colores y tal, porque vamos a pasar de que la escritura la inventaron los sumerios a los egipcios a que aquí en la península ibérica ya estaban miles de años antes escribiendo. Y lo más preocupante quizás es que la mayoría de los signos que vemos en la escritura fenicia o tartésica ya estaban siendo utilizados aquí en la península ibérica desde miles de años antes. Entonces eso habrá mucha gente que le gustará, que le llenará de orgullo, pero habrá otros que le va a disgustar muchísimo. Pero muchísimo porque no es lo que está de alguna manera establecido, ¿no?, en los esquemas, en el paradigma histórico y oficial. Bueno, ¿alguna pregunta, por favor? Bueno, parece que no. Eso me da la señal. Eso quiere decir que no ha interesado mucho. O una que... No, bueno, mejor que nada. Aparte de los estudios, todo esto que llevas ahí, ¿hay alguna teoría científica sobre cómo se pudo la Atlántida desaparecer? Sí. Sí, entiendo la pregunta.
Bueno, como siempre digo, suponiendo que realmente haya existido la isla Atlantis, siempre digo eso, es que es muy importante matizarlo, porque los arqueólogos más puristas, como me dicen, ni aunque muestres 1000 mapas egipcios, eso demuestra que la Atlántida haya existido. En parte tienen razón, porque lo que demuestra que la Atlántida ha existido, la isla Atlantis, es encontrarla bajo el mar y no hay otra. Entonces esos son los puristas que es lo que me dicen realmente, no, que son muy rigurosos, por supuesto, que hasta que no encuentren no solo la ruina de la Atlántida, sino hasta un cartel que diga Welcome to Atlantis, no lo van a creer. Eso es una cuestión, es lógico, el arqueólogo es así, no lo digo por crítica, es porque se vuelve muy riguroso, tan riguroso que es así. No lo van a ver hasta que no encuentres la ciudad exactamente igual, con los círculos concéntricos bajo el mar y tal, algo que de por sí es imposible. ¿Por qué? Porque si realmente existió una isla y esa isla se hundió por un choque de placas, porque precisamente en el Golfo de Cádiz está el choque de placas de África con Europa, un gran choque de placas que haya provocado que esa isla, que a lo mejor no tenía una base muy sólida o que era una base volcánica, se haya hundido, el propio hundimiento de esa isla, la ciudad, las ruinas, todo eso se amontona, se convierte en ripios, cae en el fondo, le cae después toneladas y toneladas de kilómetros de sedimento encima. Imposible, no la vamos a encontrar, eso está claro. Pero sí podemos encontrar lo que estamos encontrando, que no me dio tiempo a mostrarlo aquí. Restos de los puertos marinos, de las anclas, de los artefactos, de las edificaciones, de trozos de columna, o sea, ese ripio sí lo podemos encontrar. Y es lo que estamos encontrando. Y justo en el fondo del Golfo de Cádiz, donde supuestamente debió haber estado esa isla. Las causas, por lo que ya lo he adelantado, se han manejado varias. Yo esto lo he hablado con muchos geólogos, sismólogos sobre todo. Y en la zona en la que supuestamente estuvo la isla Atlantis, si realmente existió una isla ahí, dicen que había muchas posibilidades de que pudiera hundirse perfectamente. Por estar precisamente encima exactamente de la misma falla del choque de las dos placas tectónicas. Y además ya hay estudios científicos recientes que demuestran que desde el año 10.000 hasta la época del 1755, este gran terremoto, tsunami que acabó con Lisboa y provocó no sé cuántos, más de 70.000 muertos, afectó a Cádiz, a Huelva. Bueno, desde hace 10.000 años más o menos hasta el de 1755, se ha ido sucediendo cada 1.500, 2.000 años, casi como un reloj, un gran tsunami con grandes seísmos provocando catástrofes y catástrofes así. Entonces hay por lo menos 7 o 8 ya datados científicamente con capas de tsunamita, que son los restos que dejan los tsunamis. Por lo tanto, hasta el contexto sismológico, digamos, lo tenemos para explicar que realmente puede haber existido una isla que haya desaparecido en esa zona. Sí. Hola, buenas, ¿qué tal, Julia? Muchas gracias, muchas gracias. Sí, casi ya. Bueno, ya van 2 conferencias. Yo tengo una duda respecto a la situación, en concreto de lo que es la Atlántida o la cultura atlántica. Sí. No puede ser que esto venga de que cuando había un solo continente y el movimiento tectónico de las placas se fue separando, precisamente... Sí, lo de Pangea, que llamas, ¿no? Hubiese una cultura anterior y que ese sea realmente el origen de lo que se está hablando o se va mucho en el tiempo. Claro, sí, entiendo tu pregunta. Además es una pregunta que curiosamente me la hacen muchas personas. Yo no soy geólogo y casi no me atrevo a contestarla, pero digo por lo que he leído de los geólogos. Según los geólogos, esa unión de todos los continentes ocurrió hace no sé cuántos miles y miles de millones de años. Entonces, por eso no podemos asociarlo, según la geología, repito, yo no soy geólogo, no podemos asociarlo con la Atlántida. Es solo por eso, no por otra cosa. Es lo único que puedo decirte, de verdad, en ese sentido. Es una cuestión de lo que plantea la geología, ya está, y no me puedo meter mucho. No, pero la verdad es que sí. Yo creo que también muchas veces se falsea interesante. Bueno, sí, ya, claro. Los datos Sí, entiendo lo que quieres decir, que a lo mejor los geólogos no están en lo cierto, pueden estar, claro, sí. Que a lo mejor... Sí, que a lo mejor no puede, que a lo mejor ese Pangea no existió hace 1.000 millones de años, sino a lo mejor hace 10.000 años. Bueno, sí. Hay gente, yo he oído gente que me lo ha dicho, ¿no? ¿Por qué tenemos que creer todo lo que dicen los geólogos si a fin de cuentas son teorías? Como ninguno estuvo allí, no tuvo una máquina del tiempo, etcétera. Es verdad, si uno lo empieza a buscar un poco, ahí puede razonar, claro. La gente es libre de razonar. Pero yo, como no soy geólogo, no me atrevo, claro.
Bueno, sí, ahí hay unos libros, no, es un libro, no, o sea, el mismo libro. Es el libro que sobre el documental de National Geographic, es el libro en que se utilizó para el documental, y lo interesante que tiene el libro, para el que quiera llevárselo, es que aparece información inédita que no sale en el documental porque no dio tiempo de ninguna manera a incluirlo en el documental. Ahí hay fotos inéditas y cosas que no han visto nadie hasta ahora, de hallazgos bajo el mar, de cosas muy interesantes que creo que les va a gustar mucho. El precio, bueno, en internet, en Amazon, y eso creo que está por cerca de 20 euros, creo que es 15, me parece. Sí, 15 euros, sí. El que quiera. Y si no, no pasa nada, no, da igual. Yo siempre, todo el mundo sabe que yo pongo la información allí de manera libre. Lo que pasa es que me han dicho, trae libro, trae libro. Bueno, ya está, no hay más. Sí. Hola, ¿qué tal? Juan. Señor, interesante. Sí, yo creo que sí, además con este micrófono. Yo te pongo este también. Gracias. ¿Se oye? Giorgio, es un honor tenerte en Jaén después de esta investigación, pero nunca entiendo por qué pides disculpas continuamente por vincular y reiteradamente, además, durante esta conferencia hasta el hastío, si me lo permites, sí. Por vincular a Jaén con la Atlántida. Tenemos tanto complejo de inferioridad en Jaén que parece que cuando se descubre... Me ha llegado eso, claro. Que cuando se descubre aquí algo que tiene alguna importancia, sentimos como vergüenza social. Bueno, es que no lo entiendo. Es que no entiendo por qué pides disculpas de haber encontrado alguna relación histórica bien trabajada, como lo demuestran tus publicaciones, bien estudiada, que vincule de alguna forma, no de forma original, pero sí vincula a Jaén con la Atlántida, con la existencia de la Atlántida. Vengo aquí a reprochártelo. No, pero lo acepto. Perdóname, a reprocharte que... sí, estoy bastante... Y agradecerte en nombre de Jaén que hables de Jaén y de sus orígenes con toda la falta de pudor que hace falta y con la cientificidad y el trabajo cultural que estás haciendo tan impresionante. Muchísimas gracias. Aparte de agradecerte el honor de estar con nosotros aquí, qué trabajito ha costado también que vengas. Muchísimas gracias. Una sugerencia, que el documental de Cameron lo pongas al inicio de tus conferencias, porque seguro que hay alguno de nosotros que no lo ha visto alguna vez y no ha entendido bien la relación primigenia entre Jaén y la Atlántida. Sí. Tú la das por supuesta, porque tus estudios son muy exitosos, pero nada, es una sugerencia. No, sí, tienes razón. He asumido como que todo el mundo lo ha visto ya, pero bueno, y a veces pienso, no voy a estar aburriendo a la gente con una imagen que habrán visto ya tantas veces. Lo dicho, bueno. Es un honor tenerte en Jaén. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Por tu conferencia y gracias a usted. Gracias a usted. Bueno, pues si alguien más quiere decir algo. Vale, Troy. Dime, te pongo esto cerca para que se oiga ahí. Bueno, yo quiero bueno, sí, pero es para que salga ahí en la cámara. Que no me explico cómo en Jaén, teniendo ese privilegio de tener una ciudad a patrón de la Atlántida que describe Platón, influenciado por Solón, no haya hecho por lo menos una maqueta en los museos donde los jaeneros puedan verla. No hay ni maqueta. Porque se ha destruido. Yo he llevado paso a paso todas las excavaciones arqueológicas que han hecho en Marroquieva. La he visto todas. Hacían la excavación, se veían la estructura de las viviendas de clavar los palos, que eran de madera, ahora de época calcolítica. Y luego después entraba la máquina pala y hacía aparcamiento y bloques de piso. ¿Sí? Pero es que no es eso solo. Tenemos en el Cerrillo de los Robles y al lado de Cuétara las dos almazaras más grandes que han aparecido de época romana en el mundo romano, las más grandes. Y la historia dice que aquí hasta el siglo XVII más o menos, los historiadores que han escrito sobre el olivo, no llegó la cantidad de olivo. Pues siempre en la historia antigua hay que decir que hasta ahora, porque después puede aparecer algo distinto. Han aparecido esas dos almazaras que confirman que en época romana, hasta ahora, fue la primera productora mundial de aceite, porque son las más grandes juntas, aunque por Antequera han aparecido sueltas varias con pesillos de ese tipo.
Y sin embargo, ahí están Llana de Jamargo y otra Tapaco en Chinorro. Es que ojalá Jaeneros, yo creo que no. La verdad que no sé por qué, no sé por qué es así, pero... que tengamos tanta historia. Claro, bueno, ya ves que hasta ese señor se ha dado cuenta que yo me siento como un poco avergonzado, y es verdad, porque es que me lo han transmitido, en la sensación que parece que como que hay una vergüenza, no sé qué pasa. Parece que de la historia se está politizando o la tienen unos cuantos señores y nada más que lo que ellos dicen lo que vale y el resto somos tontos. Digo yo, es una cosa que es muy que hay que respetar. Mira, yo me voy a hacer una autocrítica aquí. Yo creo que el principal culpable quizás de lo que ha pasado con Marroquíes Bajos y de que no se hayan ni maquetas, ni se quiera prácticamente hablar de ello, ni mostrar, probablemente haya sido yo. Porque como hace ya 2004 lo asocié con la Atlántida, ya eso se sabía. Entonces, como, digamos, de alguna manera, el paradigma oficial, el paradigma académico, es que es un mito que se inventó Platón, y es que los arqueólogos no quieren saber nada de la Atlántida, pero nada. O sea, esa asociación, ellos piensan estar poniendo la maqueta, bueno, de hecho, de una exposición que se iba a hacer, donde se iba a presentar una réplica de la vasija, fue retirada porque eso trae, que la gente viene, que lo de la Atlántida, que no. O sea, probablemente sea culpa un poco de eso. Sí, pero déjame que le conteste yo. O sea, la visión oficial es que no se quiere que se asocie eso con la Atlántida de ninguna manera. Sí. Juan Pedro. Pero si eso es lo único que hemos dicho, no hemos dicho nunca que sea la Atlántida. Juan Pedro. Juan Pedro, te voy a contestar yo un poco, si me lo permite. Aquí tenemos una ciudad tipo... Un petit comité maravilloso. Juan Pedro, o aquí ni Giorgio ni nadie que está trabajando con esta investigación ha dicho que la ciudad que se ha encontrado en Marroquíes Bajos fuera la capital de Atlante. Es una ciudad tipo Atlante, con anillos, fosos y que cubre un patrón. Y como ya comenté ayer también a una pregunta en Granada, nosotros venimos de la cultura megalítica que se desarrolla en el sur de la península ibérica, en el actual territorio andaluz, y que se expande por toda la cornisa atlántica, haciendo, por cierto, la primera vertebración de Europa. Cuando se ha encontrado más de 200 dólmenes, esa cultura necesitó unos grandes conocimientos y una gran organización social, porque esos enormes peñascos, orientados astronómicamente, no los mueven 4 garrulos. Se necesita crear unos excedentes agrícolas, liberar a mucha cantidad de personas para que se dediquen a hacer esas grandes construcciones. Por tanto, ya en una cultura más antigua que la cultura atlante, tenemos aquí en el sur de la península ibérica, en el actual territorio andaluz, pues una gran organización social que, según van evolucionando los siglos de los milenios, desemboca en la cultura atlante, donde se han encontrado evidencias tanto arqueológicas como en Jaén, porque vamos, a mí, como un neófito en la materia, pero por poquillo que he leído y he investigado, me indigna que algunos arqueólogos de la Universidad de Jaén digan que eso es una macroaldea, una ciudad, como han dicho catedráticos de la Universidad de Estados Unidos, que era la más grande del mundo. Entonces no se puede decir macroaldea, era una gran ciudad, y además con conocimientos de ingeniería hidráulica. Sin embargo, eso se está silenciando. Y a lo que dices de la maqueta, yo estoy contigo en que hay una barbaridad, en que ya que han cometido la atrocidad
de cuando se estuvieron descubriendo esos grandes descubrimientos de Marroquíes Bajos, no poner la Universidad de Jaén, porque a los directores, a los rectores y a los responsables de la Universidad de Jaén, más que a los arqueólogos, o yo los responsabilizo de no haber dado la voz de alarma a las autoridades políticas y demás, para que ese barrio que se iba a construir en el Boulevard lo hubieran derivado a otro sitio y se hubiera puesto en valor una cosa que hubiera dado una gran economía a Jaén, hubiera traído muchísimo dinero y que sin embargo no se ha hecho. Entonces, al menos la universidad, si hubiera tenido, y hablo a sus dirigentes, una mínima conciencia de lo que es la ciencia con mayúsculas, no la ciencia con minúsculas, debían de haber ido, según iban haciendo las excavaciones, ir reconstruyendo una maqueta de cómo era eso y darlo a conocer a la gente. Sin embargo, todo se ha ocultado. Pero bueno, ya tenemos ahí que un gran porcentaje de ese yacimiento de 115 hectáreas, único en el mundo, que ya están preguntando a Giorgio desde todos los países del mundo cuándo pueden venir a ver Marroquíes Bajos. Sin embargo, aquí a las autoridades culturales y políticas todavía no se les ha ocurrido que al menos los solares que no se han construido se pongan en valor y se reconstruya lo que se puede reconstruir, y en un sitio de esos mismos solares o en otro se haga una gran maqueta, porque fijaros que Estados Unidos, que no tiene historia, pues se inventa Disneylandia, se inventa lo que sea y lo exporta a todos los países y saca dinero. Y nosotros tenemos aquí las gallinas de los huevos de oro y la estamos dejando o tirar. Entonces, la responsabilidad de lo que está pasando, yo no se lo he hecho, en definitiva, solo a los responsables de la Universidad de Jaén, que tienen mucha, o a los políticos y autoridades culturales, que tienen mucha, sino la principal responsabilidad nos la tenemos que echar a nosotros mismos. Porque los jiennenses, y yo me meto, somos unas personas muy apáticas, nos preocupamos muy poco de lo nuestro y solo sabemos criticar cuando estamos en los bares o cuando pasa esto o lo otro. Y tenemos que aprender a ser responsables y a empezar a obrar bien, pero los primeros nosotros. Y bueno, todavía está en nuestra mano pedir a las autoridades universitarias, a las autoridades políticas, que los solares que quedan, que los pongan en valor, que pongan a trabajar a los arqueólogos, que hagan una buena labor, que reconstruyan lo que se pueda reconstruir y que hagan, aunque sea en un sitio aparte, pues una ciudad idealizada de lo que era, porque se tiene mucha documentación, porque aunque se ha enterrado, como aquí está la que ha hecho recientemente un estudio, hay mucha documentación para poner en valor lo que se pueda poner. Por tanto, ya que la ciudad de Marroquíes Bajos no es la capital de Atlante, pero es una ciudad tipo Atlante. Y al ser la cultura Atlante, una cultura que proviene ya de otra gran cultura como era la del megalítico, pues no iba a tener una sola ciudad, tendría varias ciudades y una de ellas era esta de aquí, como después, cuando siguió evolucionando la historia, pues tenemos de la cultura megalítica, llegamos a la cultura Atlante y luego en la siguiente evolución desembocamos en Tartesos, donde la metalurgia, como sabéis con el bronce y demás, da unos pasos de gigante. Pero es que es curioso cómo al estar todas estas grandes culturas en el sur de la península ibérica, concretamente en el territorio de Andalucía, pues no interesa darla a conocer ni divulgarla, y entonces tenemos que la cultura megalítica, la cultura atlante, la cultura tartésica prácticamente no se nombra. Sin embargo, cuando hay descubrimientos en el norte de la península, eso sí se magnifica. Y recientemente he escuchado en un programa de Ana Pastor con mucha audiencia de La Sexta decir que el hombre más antiguo de Europa era el hombre de Atapuerca, con 800.000 años. Una mentira, y todo el mundo se queda tan callado.
cuando tenemos que se ha descubierto antes el hombre de Orce con 1,6 millones de años. Y nadie, ninguno de aquí, nadie, hemos ido a decir, pero qué barbaridad habéis dicho. A ver si Bueno, y acabo porque no he hecho. Nos queda un poquito, si alguien quiere preguntar algo más, antes de que nos echen de aquí a patadas, si quiere alguien preguntar algo más. Bueno, pues lo damos por cerrado. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y ya está.